Hoy es día de regocijo, hoy es día de libertad. Saludamos también a los hermanos y amigos que nos sintonizan a través de los medios de las redes sociales. Les enviamos desde el Centro de Discipulado Mundial un caluroso abrazo afectivo a cada uno de ustedes, esperando que en esta hora usted se goce de la palabra cantada, la palabra predicada en este lugar, y que su vida y su familia puedan ser edificados por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Amén. Esta es una mañana hermosa en la que el Señor nos permite llegar a la casa del Señor con el propósito de adorarle y de exaltarle. Y el Salmo 33 dice de la siguiente manera, y lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Salmo 33, y lo titula Alabanzas al Dios Creador. Ustedes, pueblo de Dios, canten a Dios con alegría, en labios de gente sincera. Suenan bien las alabanzas. Alaben a Dios con himnos y con música de arpa. Pero en esta ocasión la vamos a adorar con música del piano, con la música del bajo, con la música de la guitarra, con la música de la percusión, con la música de nuestras manos, con la música que emite nuestras cuerdas vocales. Amén, aleluya. Alábenlo con buena música, cántenle en canciones nunca antes escuchadas y lancen gritos en su honor. Dios es digno de confianza. Dios ama lo que es justo y recto. Por todas partes se pueden ver sus grandes actos de bondad. Con su sola palabra Dios hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas, y juntó en él un solo lugar el agua de todos los mares. Habitantes de toda la tierra, honren a Dios. Habitantes del mundo entero, muestren reverencia al Dios de los cielos. Qué maravilloso es nosotros poder tener la conciencia de llegar a la casa del Señor, al lugar que Dios ha provisto para reunirnos domingo tras domingo y colectivamente, porque en la semana usted lo hace en el plano individual, en el plano familiar, pero domingo en el plano colectivo nos permite llegar a este lugar con el propósito de, como un solo cuerpo, nosotros todos juntos estar conscientes que hemos llegado a este lugar para adorarle, para exaltarle, para alabar su nombre, para cantarle cánticos al Dios verdadero, para honrarle sobre todas las cosas. ¿Qué tal si en esta hermosa mañana tú pudieras levantar tus manos al cielo? Haz ese ejercicio. Si en la mañana no tuviste tiempo de estirarte, aprovecha este tiempo y levanta tus manos al cielo. Aleluya, aleluya, y comienza a batirle las manos al cielo. Ahí a tu Padre Celestial que te está observando, me está observando en esta hora. Y desde sentado en su trono nos está observando y está diciéndonos, ahí está mi pueblo. Un día más que le he concedido y ahí está mi pueblo adorándole. Ahí está mi pueblo juntos para alabar al Señor. Ahí está mi pueblo aún en el hogar, el que no ha podido llegar. Pero estamos dispuestos todos juntos a levantar nuestras manos al cielo y decirle, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso. Creaste el cielo, creaste las estrellas, creaste la luna, creaste el sol, creaste el firmamento. Oh, yo no sé usted, pero yo me maravillo al hablar de esto. Porque no le estamos sirviendo a cualquier persona. Le estamos sirviendo al Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, al que nos sustenta hoy con su mano. Y por eso podemos llegar a este lugar. Señor, en esta hora, tu pueblo reunido en este lugar, mi Dios amado Jesús, con un solo pensamiento, en un mismo sentir, mi Dios amado Jesús, el de adorarte, el de exaltarte, el de cantar cánticos, mi Dios amado, que ministren nuestra vida, que traigan liberación, que traigan fuerzas nuevas, mi Dios amado Jesús, porque es tu palabra, oh Dios del cielo, y tu palabra trasciende, oh Dios del cielo.
Padre, en esta hermosa mañana, permítenos deleitarnos en este lugar con tu presencia y permite que cada uno de nosotros podamos libremente expresar nuestra gratitud en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué tal si usted le da un aplauso maravilloso? Aleluya. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Y hoy es día de celebración y más que nuestro hermano Pepe está de cumpleaños. Con sus 79 años está aquí diciendo: yo he venido a la casa del Señor para honrarle. Yo he venido a la casa del Señor para darle gracias. Gracias, Señor, por los 79 años que me ha concedido. Gracias, Señor, porque en este tiempo me permite llegar a la casa del Señor y adoremos todos juntos como una sola voz al nombre del Señor. El libro de los Salmos dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Rey de Reyes, porque para siempre es su misericordia. El único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. El que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Entramos en este lugar hoy con acción de gracias. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Levantamos las manos al cielo y entonamos canción al Señor, porque para siempre es su misericordia. Le adoramos y le bendecimos, exaltamos su nombre, levantamos al Señor las manos, aplaudimos a la gloria de su majestad, porque para siempre es su misericordia. Hoy cantamos, bendecimos al Señor, adoramos, porque Él está en medio de nosotros, se acordó de nosotros en nuestro abatimiento. Para siempre es su misericordia. Aleluya. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Boca de alabanza. Aleluya. ¿Quién es como tu Dios? ¿Quién es como tu Dios? Él llenó nuestra vida de gozo y danza. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos.
vida de gozo y danza. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Sí, Señor. Otro motivo para adorar al Señor y alegrarnos en Él es saber que en algún momento, un día, estaremos completos en Él, sin importar las circunstancias presentes, sin importar si nosotros en este momento, atravesando por situaciones complicadas, desfallece nuestro corazón, sin importar si en este momento cada uno de nosotros o algunos de nosotros pueda vislumbrar el futuro. Tal vez como tras una cortina, no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, la Biblia dice que cada uno de nosotros irá creciendo y aumentando hasta quedar tal y como dice la palabra, como un día perfecto, como ese mediodía donde todo está a la luz del sol y no hay nada que pueda esconderse. Así de perfectos, así de completos, así de enteros en Él. En un lugar donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristezas, no habrá más enfermedad y hasta la misma muerte morirá. Morirá la desesperanza. Le tendremos cara a cara. ¿No es ese motivo, razón suficiente para alegrarnos en Él? Dígale: Señor, un día estaremos completos en ti. Pero mientras tanto, Señor, aquí estoy, entregándote todo cuanto soy, todo lo que tengo, mis debilidades, mis fraquezas y aún las áreas más robustas y enteras, completas de mi vida, de las que me avergüenzo y de las que me enorgullezco. Aquí está todo delante de ti. Aquí estamos, Señor. Gracias, Señor. Oh Dios, te ofrezco lo que soy, mi corazón. Hoy traigo ante tus pies, sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Restáurame otra vez. Hoy mi rostro elevo a ti, Señor. En tus fuerzas sé que vivo estoy. Tócame, que tu amor hoy fluye en mí y que tu paz me inunde hasta el fin. En la tempestad yo venceré y voy
día seré completo en ti. Aquí estoy, oh Dios, te ofrezco lo que soy, mi corazón. Hoy traigo ante tus pies, sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Restáurame otra vez. Hoy mi rostro elevo a ti, Señor, en tus fuerzas sé que vivo estoy. Tócame, que tu amor hoy fluye en mí y que tu paz me cubra hasta el fin. En la tempestad yo venceré y por fe, mi Dios, caminaré y al final, al pasar mi cruz, sabré que un día seré completo en ti. Sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Restáurame otra vez. Hoy mi rostro elevo a ti, Señor, en tus fuerzas sé que vivo estoy. Tócame, que tu amor hoy fluya en mí y que tu paz me cubra hasta el fin. En la tempestad yo venceré y por fe, mi Dios, caminaré y al final, al pasar mi cruz, sabré que un día seré completo, que un día seré completo, que un día seré completo en ti. En ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Nuestros pastores. Aleluya, aleluya. Iglesia, adora al Señor, adora al Señor. Suri, no te vayas. Vamos, ¿qué tal si repetimos nuevamente ese cántico, iglesia? Amén, gloria al Señor. Póngase de pie ahí donde está y adórale al Señor. Dejemos que el Espíritu Santo continúe con lo que está haciendo, mis amados. No interrumpamos lo que Dios quiere hacer en esta mañana, porque es a Él a quien venimos a rendirle nuestro culto, nuestra adoración, nuestra honra, nuestro honor a Él y solo a Él. Amén, aleluya. Y adoramos, Señor. Vamos a repetir ese cántico, aleluya. Aquí estoy, te ofrezco lo que soy. Hoy traigo ante tus pies, sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Restáurame. Hoy mi rostro elevo a ti, Señor, en tus fuerzas
día seré completo en ti. Sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Restáurame otra vez. Hoy mi rostro elevo a ti, Señor. En tus fuerzas sé que vivo estoy. Tócame, que tu amor hoy fluye en mí y que tu paz me cubra hasta el fin. En la tempestad yo venceré y por fe, mi Dios, caminaré y al final, al pasar mi cruz, sabré que un día seré completo, y un día seré completo, un día seré completo en ti. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Siga aplaudiendo al Señor. Aleluya. Él es merecedor de toda gloria, de toda honra, de todo honor. Oh, adórale, iglesia, adórale, adórale, adórale. Ahí donde estás, adórale. Qué lindo, qué glorioso saber que un día estaremos cara a cara frente a Él y allí estaremos completo, iglesia. Damos gracias al Señor. Dios ha sido bueno, eternamente bueno, merecedor de toda gloria, toda honra, todo honor. Aleluya. Puede tomar asiento, gloria al Señor, pero mantenga esa comunión tan linda, mantenga ese ambiente tan glorioso, haga lo suyo, apropiese. Hoy fluye una unción fresca, nueva, iglesia, de sanidad, de liberación, de salvación. Este es el día que hizo el Señor para gozarnos y alegrarnos en Él. Y adoramos al Señor y bendecimos su nombre. Oh, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, eternamente bueno. Este mes es mes orientado a la familia y estamos reforzando lo que es la base de la familia, que tanto ataque ha estado recibiendo en estos últimos tiempos, pero precisamente eso nos habla de que nuestra redención está cerca. Amén, iglesia. Amén, 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 amén. Queremos darle la más cordial bienvenida a Melody Rodríguez. La conocí ahorita, estaba por allí. Salió un momentito, amén, gloria al Señor. Melody nos está visitando, invitada por Ricky. Ella es miembro de la Liga Atlética Policíaca, amén. Gloria al Señor. Y ya al final estaremos elevando una oración de cobertura y de bendición sobre esta joven. Y Pepe, felicidades en tu 79. Hoy viniste aquí a darle las primicias al Señor. De eso se trata, Pepe. Damos gracias al Señor por tu vida. Gloria al Señor. Iglesia, y como les dije anteriormente, este es el mes orientado a la familia y seguimos reforzando la base de la familia. Queremos saludar a todas las personas que se han conectado, los que fielmente se conectan y los que se han conectado por primera vez. Todos sean bendecidos en esta hora. Un abrazo cibernético desde aquí, desde el Centro de Discipulado Mundial en Humacao, Puerto Rico, en este rinconcito del sureste de esta bella isla del Cordero. Iglesia, quiero hablarles hoy alineado al tema que estamos desarrollando. Nuestra pastora Provi trajo una plática el martes, tendremos otra este próximo martes por la pastora Ibelis Castro. Son parte del Ministerio de Vida en Familia. Y hoy quiero hablarles de familias sólidas. Las familias sólidas son aquellas que tienen una experiencia continua
en el altar de Dios o con el altar de Dios. ¿Entienden lo que es esa expresión? Yo soy fruto de una familia que practicaba lo que era el altar familiar. Y le doy gracias al Señor porque esa fue mi escuela, esa fue mi alma mater, esa fue la base, ese fue el fundamento, mis amados hermanos. Entonces la palabra del Señor dice, una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Miren, mis amados, si de algo estoy convencida es que el Señor nos ha llevado de alguna manera, independientemente de los acontecimientos a nivel global. Recuerden que el plan de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, no ha sido enmendado por todos los cambios que a nivel global hemos tenido que enfrentar. No solamente por la pandemia, son muchos cambios económicos, políticos, sociales, y dentro de eso se ha colocado la agenda de la pandemia también, que ha alterado el modo de vida de todos a nivel mundial. Pero la agenda del Señor y el plan del Señor sigue siendo el mismo, mis amados. Los propósitos de Dios siguen siendo los mismos. La palabra del Señor dice, mis pensamientos acerca de vosotros son de paz, son de bien. Y esos planes y esos propósitos no han cambiado, no han sido enmendados. Aquí estamos y caminamos de acuerdo al consejo divino. Entonces, en ese sentido, es como repasar la base, repasar el fundamento. Por ejemplo, ahora mismo con las reuniones que tenemos los lunes a través de Zoom, hemos tenido que volver a la práctica de la comunión en los hogares, por familia. Celebrar la Santa Cena en los hogares por familia. Hemos vuelto al principio porque ese mandato cuando fue dado al pueblo de Israel, que era la Pascua, nosotros no conmemoramos la Pascua, nosotros conmemoramos, celebramos lo que es la Santa Cena, porque Jesucristo, el Cordero de Dios, hizo el sacrificio una vez y para siempre. Así que cuando llevamos a cabo el compartir la Santa Cena, dice el apóstol Pablo, la muerte de Jesucristo anunciamos. El poder del sacrificio en la cruz del Calvario y la resurrección. El pacto nuevo basado en la sangre derramada allí en la cruz del Calvario. Entonces, mis amados, pero el principio como tal de recordar por qué lo hacemos era en familia, era por hogares. Y entonces aquellos que no lo hacían porque dependían del programa de la iglesia, ahora han tenido que practicarlo. La palabra del Señor dice en Deuteronomio 6 del 4 al 9, y quiero leerlo en una versión actualizada. Si usted tiene su Biblia electrónica por ahí, puede buscarlo. Y si tiene su Biblia de páginas, también puede buscarlo. Acuérdamelo más tarde. Pero quiero leerlos. Esto es una porción bíblica que leímos aquí anteriormente, pero la quiero leer de todas maneras para beneficio también de los que se han conectado. Y dice, escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, cuando te levantes o cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas en tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en los portones de tu ciudad. Está hablando de lo que se conoce como el Shema. Escucha, oye, Israel. Y eso debía repetirse en la mañana, en la tarde. Y esas escrituras nos hablan de principio. El principio de la enseñanza en el hogar, en la familia. Y como les dije anteriormente, yo vengo de un hogar donde se practicaba el altar familiar.
Desde pequeño mi papá nos reunía y teníamos un tiempo de oración, una lectura de la palabra. Nadie se iba a las habitaciones ni a la cama hasta que no se hiciera ese altar familiar. Pero no solo eso, sino que en las mañanas, los domingos, nos despertábamos con Aurea Martínez. Yo no sé quiénes son de esa generación o el que me está escuchando por allá. Con el programa de Aurea Martínez. Y ahí estaban todos esos cánticos. Por la mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza. Es lo único que me acuerdo. Pero ahí comenzaba el devocional, no en la iglesia, en casa, tempranito en la mañana. Mi papá prendía ese componente, porque así era que se le llamaba, el componente. Y ahí toda la música y los cánticos mañaneros para prepararnos. No 1, no 2, no 3, ni 4, tampoco 25 como en casa de la abuela de Suri, pero éramos 13 y por lo menos de los 13, 11 estábamos en casa. Habían 2 o 3 que se iban a Estados Unidos, viajaban, iban y venían, pero la mayoría estaba en la casa. Así que todos teníamos que prepararnos el baño para inmediatamente irnos tempranito en la mañana a la escuela bíblica. Pero la enseñanza comenzaba en casa, en el hogar. El culto comenzaba en casa, en el hogar. La iglesia era una extensión complementaria sobre lo que en mi casa se enseñaba. Vengo de un hogar donde hemos visto milagros sobrenaturales de Dios ocurrir. A mi papá lo sanó de cáncer, linfoma maligno tipo Hodgkin, desahuciado por la ciencia. A mi mamá la sanó de tuberculosis, también desahuciada por la ciencia, cuando en Puerto Rico todavía no había tratamiento para esa condición. Así que vimos milagros ocurrir, eso sin contar los que luego ocurrieron entre mis hermanos y esta misma servidora, que le he contado en otras ocasiones. Todo surgía en el hogar, la enseñanza de la palabra en el hogar, la práctica de la oración en el hogar, la práctica de los cánticos en el hogar. Por lo tanto, ir a la iglesia era expresar lo que en el hogar nos enseñaban. Y allí ya a las 9 en punto se comenzaba la escuela bíblica. Salíamos de la escuela bíblica para hacer cultos en el campo, en cada rincón del vecindario. Y si no, visitar hospitales, y si no, visitar los enfermos en sus casas, para regresar al hogar, porque ya a las 6 de la tarde había que estar nuevamente en el templo para el culto de la noche, que en Texas sabíamos a la que hora empezaba, pero no sabíamos a qué hora se terminaba, porque hacían como 4 llamados durante el culto, y en los 4 llamados se convertía la gente y se despedía el culto, y todavía había gente convirtiéndose. Estoy hablando del pastorado de Rafi Torres. De todas maneras, ir o no ir al templo era lo mismo, porque nosotros vivíamos en el parking de la iglesia. Así que ir o no ir, el culto estaba metido en la casa, porque no eran aire acondicionado y esto aquí encerrado, no, mis amanitos, eran abanicos azotando en las esquinas, y si no, los grandes principales en el centro, con las ventanas abiertas y los altoparlantes a todo volumen. Que ir o no ir no era opción, porque si no ibas, el culto se te metía en la casa, la palabra te alcanzaba en la casa también. Pero mis amados, el asunto es la importancia del altar en el hogar. Y esta temporada que hemos estado viviendo, hemos sido obligados. Si la razón y la excusa era que no teníamos tiempo, que por causa del trabajo, que por causa de este compromiso o de este otro compromiso no podíamos hacerlo, de repente todo se ha tenido que detener. Y aquellos padres que no tenían tiempo para sentarse con los niños ahora ha sido obligado. Y yo le doy gracias a Dios. ¿Sabes por qué le doy gracias a Dios? Yo sé que ha sido cuesta arriba el sistema educativo a través de estas plataformas electrónicas. Pero si algo ha podido probar Dios, es que no hay excusa y no hay razón por la cual tú y yo no hagamos el espacio para educar a nuestros hijos. Y yo espero que hayamos practicado durante estos meses, porque si lo que nos espera son los homeschooling, esto ha sido simplemente un breve entrenamiento. Porque la plataforma que viene a nivel global, papá y mamá, es que el Estado decidirá lo que tus hijos van a estudiar.
no tú, el Estado. Las enseñanzas de lo que es la perspectiva de género es una agenda global. No se crea que esto es en Puerto Rico con un grupo minoritario, ni tampoco en Estados Unidos entre estos dos personajes que todavía está todo este conflicto allá encendido, mis amados. Esto es una agenda global, donde los padres ya no tendrán el derecho primario para establecer las enseñanzas y el Estado entonces simplemente la materia de lo que vayan a aplicar. Y si el Señor nos ha tenido en este entrenamiento para que sepamos de qué se trata, si nos toca entonces a nosotros la educación en el hogar, pues entonces que nos sirva este tiempo y este espacio para que los padres, no los educadores, los padres sean los que vayamos revisando las plataformas sobre las cuales queremos educar a nuestros hijos y formar a nuestros hijos. Y eso estaba establecido desde el principio, como acabo de decirles en esa escritura de la palabra. Vivimos en un tiempo donde la autoridad ya no predomina. Se han olvidado los buenos modales, la rebeldía, la falta de respeto cada vez va en aumento. La voz de los padres ya no es escuchada, ni en los hogares, ni en algunos sistemas educativos. Los profesores con angustia dicen que ya no tienen autoridad sobre los alumnos. Los ancianos ya no son tratados con respeto ni con honra. El marido ha renunciado a ser cabeza de la mujer. Sin embargo, Dios quiere retomar a esta gente difícil, transformarla en la clase de gente que Él diseñó y que desde un principio Él deseaba que fuéramos. Dios quiere volver a la familia, al plan original. Y para esto Dios ha dejado un modelo, un plan a seguir para la familia. Y por eso es que estamos mencionando el Shema, porque es lo que Dios dejó establecido desde el principio. Y el mandato fue enséñale. Por eso el tema, las familias sólidas son aquellas que tienen una experiencia continua. Si tenemos que retomar a levantar el altar familiar, amada familia, y tú que me estás escuchando, vamos a retomar nuevamente el modelo que Dios diseñó y a levantar el altar familiar. ¿Qué significa levantar el altar familiar? No es colocar una mesita con muchas velas y con todo este asunto. Es enseñar a nuestros hijos a orar, a tener una relación con Dios, a tener comunión con Dios, a escudriñar la palabra, a compartir las enseñanzas de la palabra, a orar por las necesidades y las peticiones de la familia, enseñar a nuestros niños, aún desde pequeños, cómo dirigirse al Señor, cómo orar al Señor, enseñar a nuestros niños a memorizar las escrituras. No importa que sean adolescentes, que ya sean jóvenes, es volver a la práctica porque la experiencia del altar tiene que ser una continua. Bien dice esta palabra, repítelo en la mañana, repítelo en la tarde, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, o sea, de generación en generación. Punto número 1, 4 puntos que te quiero dejar simplemente con esta plática. Punto número 1, el plan de Dios para la familia demanda una entrega total. Y esa entrega tiene que comenzar con los padres. Eso significa que Dios quiere ser exclusivo en nuestras vidas. Papá, mamá, abuelita, mentor, abuelito o mentor o mentora que están aquí presentes. Dios quiere ser el centro del hogar. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que piensas, con todo lo que eres, con todo lo que vales, dependiendo de la versión. El mensaje sigue siendo el mismo. Dios tiene que ser el centro del hogar. Eso significa que Dios quiere y espera un amor sin reservas. Dios quiere una unidad a nivel de familia que se deriva de Él como el centro del hogar. Y hay que retomar nuevamente ese principio en el hogar. Número 2, el plan de Dios para la familia debe ser aplicado antes de ser enseñado. Bien dice
esa porción bíblica, estas palabras que yo te mando hoy estarán primero en tu corazón. Y lo que implica aquí es, primero las harás tuya, primero las vivirás tú, las vas a internalizar tú como padre, como madre. Aquí Moisés, cuando recibe esta inspiración, no está diciendo si es la mamá o es el papá, así que en ambos recae la responsabilidad. Y lo que dice es, primero esta palabra tienes que internalizarla tú, vivirla, meditarla, para que ellos puedan ver el modelo del ejemplo de lo que tú vas a enseñar. Porque la mejor enseñanza se imparte con el ejemplo. Para que la palabra de Dios sea parte de la vida de nuestros hijos, primero tiene que ser parte de mi vida. Yo no puedo demandarle a mi hijo una relación con Dios que yo mismo o yo misma no tengo. Yo no puedo esperar que mi hijo responda al Señor por lo que no ve en mi vida, en la práctica diaria de mi vida. Por lo tanto, el número 2 es el plan de Dios para la familia, tiene que ser aplicado antes de enseñado. El número 3, el plan de Dios para la familia tienen como base precisamente el hogar. El hogar en sí mismo. Como dice esa palabra, apréndete de memoria todas estas enseñanzas que yo te mando. Repítela a tus hijos a toda hora, en todo lugar, cuando estés en tu casa, en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Escríbela, átalas a tu brazo, cuélgalas en tu frente, escríbela en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Quiero hacer aquí un paréntesis para desmenuzar un poco más esa porción bíblica. Número 1, los padres tienen el deber de enseñar de Dios a los hijos, primeramente internalizando la palabra, como dije anteriormente. La fidelidad de los padres a Dios y la educación en el hogar van tomados de la mano. Los padres no pueden delegar esa responsabilidad a la iglesia y mucho menos al gobierno. Es en el hogar. Y vuelvo y te repito, papá, mamá o ambos, o abuelito, abuelita o ambos, o mentores, porque tenemos algunos que están en hogares y allí hay unos mentores y allí hay unos directores en estos hogares donde lamentablemente hemos tenido que refugiar niños y adolescentes, lo que le llaman los niños del departamento de la familia. Pero ahí también nos alcanza una gran responsabilidad como iglesia. Por lo tanto, los hijos estarán preparados para aprender solamente cuando nosotros estemos preparados para enseñar, con amor, ejemplo y disciplina del Señor. Los padres deben hacerlo como parte de las actividades cotidianas. Hablarás de ella cuando estés en la casa o por el camino o al acostarte o al levantarte. Familias sólidas son aquellas que tienen una experiencia continua. Cuando estés en tu casa, en el camino, al acostarte, al levantarte, o sea, hay que hacerlo en todo tiempo. Mi papá y mi mamá no siempre se sentaban a darnos un sermón, ni una prédica, pero prendían la radio y ahí estaba la música. En muchas ocasiones estaban citando la palabra por la casa. No necesariamente, mis amados hermanos, es sentarnos a traer un estudio bíblico en el hogar, aunque eso pudiera darse también, debido a precisamente a estas limitaciones que estamos viviendo en cuestión de reuniones presenciales, porque la palabra no está limitada. Y la reunión del altar en familia no está limitada, al contrario, es cuando más se ha expandido. Por lo tanto, lo que quiere decir esto es, hazlo cada vez que tengas la oportunidad en tu vida práctica diaria. La última cosa en la noche que hagas y la primera cosa que hagas en la mañana. En fin, debemos hacerlo en todo tiempo. Escuchaba esta semana, no sé a quién, no sé si era aquí o en algún lugar,
que tus hijos puedan identificar cuál es el rincón de oración de papá y de mamá. Que tus hijos puedan decir, ese es el rincón de oración. A tal hora siempre mi mamá está en ese lugar orando. O a tal hora mi papá siempre está orando en este lugar. Que tus hijos puedan identificar eso, porque ese es el legado que tú le estás dejando. Que tus hijos puedan decir, este es el lugar donde mi papá saca para estudiar la palabra. Este es el rinconcito donde mi mamá o mi abuela. He escuchado muchos testimonios así. Gracias a Dios por mi abuelita, que oraba o me llevaba a la escuelita bíblica. Por lo tanto, ese es el legado. Es en todo momento siendo intencional en ese sentido. Número 3, los padres deben usar como método la conversación. Nada mejor que sentarse a la mesa. Ahora hay una modalidad de la mesa roja. Y yo no sé cuánto edifica eso y cuánto no edifica. Pero ¿quieres saber algo? Eso es un principio bíblico, que en los hogares cristianos no lo hacen, y sin embargo para buscar standing o para buscar rating en la televisión o a través de las redes cibernéticas, mis amados, ahora eso es una modalidad entre figuras de la farándula, por decir así. Pero qué bueno sería que en el hogar hubiese espacio en la mesa para sentarse y ventilar los asuntos y orar por los asuntos que se ventilen en ese lugar. Por lo tanto, los padres deben usar como método la conversación. Mire cómo dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Las enseñarás y platicarás, conversarás. Es buscar conversaciones que propicien para tú dejar el consejo de Dios. Para tú inmediatamente decir, vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a ver qué dice Dios respecto a esto que tú me has traído aquí. Vamos a orar delante de la presencia del Señor sobre esto que ha ocurrido aquí. Repetir, hablar. No se trata de darle un sermón o de hacer una conferencia bíblica a nuestros hijos. Se trata de una conversación cotidiana de la palabra de Dios. Hablar de ella como hablamos de cualquier otro asunto que hablamos en el hogar. Número 4. El plan de Dios para la familia debe repercutir en la sociedad. Bien dice esa porción bíblica, ponla en los postes de tu casa. Comienza en el hogar, comienza con la familia, pero luego dice, y en las puertas de la ciudad, en los portones de la ciudad. O sea, que lo que yo haga en mi hogar, con mi familia, tenga repercusiones en la comunidad, tenga repercusiones en la universidad, en la escuela, en el campo laboral. Lo que ocurre en la casa, que se vea reflejado en la sociedad. Eso es lo que dice ahí. Es una referencia a las puertas de la ciudad. O sea, que la palabra de Dios no solo se debe quedar en privado en el núcleo del hogar, sino que debe afectar la comunidad de manera positiva. Que sea Dios quien gobierne nuestras acciones. Por eso dice, átalas como una señal en tu mano. No se trata de ponerse una pulserita, como creyeron los judíos, que se amarraban literalmente esa cinta de cuero. No se trata de hacer una pulserita, no se trata de hacer una diadema, no se trata de escribir ni de tatuarse. No tiene que ver con tatuarse ni ponerse pulsera. Cuando dice átalas como una señal en tu mano, es a la hora de actuar, que tus acciones estén reguladas por la palabra de Dios. Que tu conducta esté respaldada por la palabra de Dios. Que sea Dios quien gobierne sobre tus pensamientos. Por eso dice, átalas como frontales entre tus ojos. No se trata de traer la diadema de textos bíblicos, sino de que nuestros pensamientos estén gobernados por Dios. Salomón dijo, porque cuál es el pensamiento en el corazón del hombre, así es él. Y hemos entendido ahora con esta disciplina de la neuroteología cristiana
que se trata de los pensamientos que gobiernan nuestros estados de ánimo y que por ende resulta en nuestras conductas, en nuestras acciones. Y de eso el pastor comenzó a hablar en octubre y va a continuar. Esas clases que él comenzó las va a continuar. Si tú me estás escuchando, sabes que hicimos un paréntesis unos cuantos martes en noviembre, pero retomaremos el tema del manejo de pensamiento porque ahí se desencadena todo. Y como es un asunto que Dios sabe, desde un principio dejó establecido en las familias, manejen los pensamientos. Que la palabra de Dios, que el consejo de Dios, la sabiduría de Dios gobierne sobre los pensamientos. Que sea Dios finalmente quien gobierne el hogar. Charles Spurgeon escribió: cuando el hogar se gobierna de conformidad con la palabra de Dios, se le podría invitar a los ángeles a morar con nosotros y ellos, haciéndolo, no se sentirían extraños. ¿Sabes lo que quiere decir Charles Spurgeon? Que lo que los ángeles viven en la dinámica del reino de los cielos, si en tu hogar gobierna Dios y ellos llegaran a tu hogar, se sentirían que están en el cielo, porque saben que en tu hogar Dios gobierna. Gobierna los pensamientos, las conductas, las acciones, el testimonio. Bien dijo el salmista: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Conclusión, mis amados hermanos, los mandamientos de Dios para la familia tienen 3 propósitos importantísimos. Número 1, que los practiquemos. Los mandamientos no fue para dejarlos escritos ahí como un memorial, es para que los practiquemos. Estos mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que enseñaran para ponerlos por obra. Significa que la vida cristiana es una práctica. Número 3, en los mandamientos de Dios para la familia, que temamos a Dios. Como dice esa palabra, que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y mandamientos que yo te mando hoy. Primero tú, luego tus hijos y luego los hijos de tus hijos. Y así en cada generación. La palabra de Dios infunde temor y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y número 3, para que nos vaya bien. Esos 3 principios importantes, que las practiquemos, que temamos a Dios para que nos vaya bien. Oye Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra. El que sale beneficiado en obedecer la voluntad de Dios somos nosotros mismos, mis amados. Así que la invitación es a obedecer la palabra de Dios y solo así tendremos la familia que Dios desea y como resultado seremos felices y que Dios nos ayude a conseguirlo. Bien dice la palabra del Señor en el Salmo 78, 1 al 7, en la traducción del lenguaje actual. Quiero que se pongan de pie ahí donde están. Dice de la siguiente manera, y ya mismo el grupo va a pasar para finalizar con este cántico. Pueblo mío, escucha mis enseñanzas, atiende a mis palabras, te hablaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. Son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres no las contaron, pero nuestros hijos deben conocerlas. Debemos hablarles a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones y de las maravillas que puede realizar. Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos, para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Así confiaremos en Dios, tendremos presente sus grandes hechos y cumpliremos sus
mandamientos. Así nos ayude Dios, iglesia. Familias sólidas, aquellas que tienen una experiencia continua con el altar de Dios. Haz una lista de las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Compártela con tus hijos y dile a tus hijos que así mismo a la vez le compartan con sus hijos, y que esto siga de generación en generación contando las grandezas y las maravillas de Dios. Oramos al Señor. Padre eterno, Padre de bondad y de misericordia, gracias por recordarnos estos principios. Gracias por traer a nuestra memoria la importancia del altar familiar. Que en este tiempo nuevamente tú nos llamas y nos exhortas a levantar el altar en familia, a celebrar la Santa Cena, Señor, ese nuevo pacto en el hogar por familias. Porque bien dice tu palabra, que cuando vayamos a hacer ese acto tan sublime, tenemos que contar la historia de por qué estamos haciendo lo que hacemos y qué significan esos elementos. Y que de esta manera podamos comunicar de generación en generación lo que tú has hecho por nosotros y lo que tú eres capaz de hacer con nuestras próximas generaciones. Ayúdanos a cumplir con ese mandato. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Vamos a hacer esta oración pensando en nuestras familias y a decirle al Señor: Señor, queremos entregarte todos nuestros sueños, nuestros anhelos. Queremos que tú enamores nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Dios del cielo, queremos ser odres nuevos. Así es que entone esta oración con nosotros. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. Enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad haz en ello. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escuchar
escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. Enamórame. Enamórame de ti, Señor.